Risas ahogadas resonaron desde mi salón. Entré en casa sudando por la carrera y vi a mi marido en el sofá junto a Claudia, la mujer que yo creía que era mi amiga del gimnasio. Los dos se besaban como si fueran los dueños de la casa. «Eres una tonta fácil de manipular», me gritó ella al verme parada en la puerta. «Deberías irte. Ya no formas parte de esto», dijo Ramiro, frío como nunca antes lo había visto. Fue entonces cuando lo entendí, Claudia era su amante. Y yo era la idiota que había caído directamente en el plan de los dos. Pero déjame contarte desde el principio cómo llegué a este momento. Como una esposa entregada descubrió que estaba siendo destruida por dentro por su propio marido. Madrid latía a mi alrededor con su energía caótica, pero yo vivía en una burbuja de ilusiones cuidadosamente construida. Me despertaba todos los días a las 6 de la mañana, me calzaba las zapatillas de correr y salía por las calles del barrio de Malasaña. 40 minutos de ejercicio, siempre la misma ruta, siempre con la misma esperanza, que Ramiro notara mi esfuerzo. Sofía Alarcón. Ese era mi nombre completo, y llevaba cada letra con orgullo. A los 32 años, me consideraba una esposa entregada. Quizá demasiado entregada. Volvía de correr, preparaba café con churros para los dos y esperaba una sonrisa, un cumplido, cualquier señal de que aún le importaba. «Buenos días, amor», decía, colocando la taza humeante junto al periódico que leía religiosamente. Era la respuesta estándar de Ramiro Vélez, mi marido desde hacía 8 años. Tenía una voz naturalmente dulce, de esas que te hacen sentir segura incluso cuando algo no va bien. Gestos tranquilos, nunca bruscos. Un hombre que parecía incapaz de hacer daño a una mosca. Por eso tardé tanto en ver lo que estaba ocurriendo justo delante de mis narices. 3 veces por semana, iba al gimnasio Fitness Retiro. Sudaba en la cinta, hacía pesas, asistía a clases de spinning. Todo para mantener el cuerpo que un día él dijo amar. Entre una serie y otra, me miraba en el espejo y pensaba, quizá hoy me note. Quizá hoy me desee como antes. Qué ingenua era. Por la noche, cuando él llegaba del trabajo en la consultora financiera, yo ya tenía la cena lista. Paella los sábados, tortilla española los miércoles. Platos que aprendí a preparar viendo a su madre, doña Carmen, que siempre decía, el camino al corazón de un hombre pasa por el estómago, hija. ¿Cómo fue tu día?, preguntaba, sirviendo el vino que le gustaba. Normal. Cansado. Ramiro respondía sin siquiera levantar la vista del plato. Siempre era igual. Conversaciones superficiales, besos mecánicos de buenas noches, sexo esporádico y sin pasión. Yo lo atribuía al cansancio, al estrés del trabajo, a la rutina que consume a cualquier pareja. Nunca a la posibilidad de que existiera otra mujer. Porque yo creía en nuestro amor. Creía que ese hombre de ojos castaños y sonrisa tímida aún me amaba como el día en que nos conocimos en una fiesta en Chueca. Creía que los 8 años juntos significaban algo para él. Los fines de semana, yo proponía planes, ¿qué tal si vamos al Rastro el domingo? ¿O hay una exposición nueva en el Prado? Él siempre tenía una excusa. Trabajo pendiente, dolor de cabeza, ganas de quedarse en casa. Yo aceptaba, claro. Siempre aceptaba. ¿Alguien más ha intentado salvar una relación sola? Cuéntamelo en los comentarios. Lo que no sabía era que Ramiro ya había tomado su decisión hacía meses. No tuvo el valor de terminar nuestro matrimonio, eso habría requerido una conversación sincera, honestidad, quizás incluso un poco de dolor compartido. No. Él prefirió el camino más cobarde. Prefirió destruirme poco a poco, desde dentro, usando un arma que jamás habría sospechado, otra mujer disfrazada de amiga. Mientras yo corría por las mañanas soñando con reconquistar a mi marido, él ya planeaba cómo eliminarme de la ecuación sin ensuciarse las manos. La primera vez que vi a Claudia fue un martes de marzo en el Fitness Retiro. Estaba en la cinta, como siempre, cuando ella apareció de la nada a mi lado. «Hola. Soy nueva aquí», dijo con una sonrisa demasiado amplia para ser natural. «¿Te importa si uso esta máquina?» Era alta, bronceada, con ese tipo de cuerpo que hace que otras mujeres se sientan inadecuadas. Pelo rubio platinado, dientes perfectos, ropa de deporte cara. Todo en ella gritaba atención. «Claro, sin problema», respondí, intentando ser educada. «Gracias. Me llamo Claudia, ¿y tú?»
Sofía. ¡Qué nombre tan bonito!, exclamó, subiéndose a la cinta a mi lado. Pareces muy disciplinada. Vengo aquí todos los días y siempre te veo corriendo. Eso me sorprendió. Dijo que era nueva, pero afirmaba haberme visto todos los días. No le di importancia en el momento, la gente a veces se confunde. Claudia empezó a correr a mi ritmo, hablando sin perder el aliento. Era impresionante cómo podía hablar tanto durante el ejercicio. ¿Estás casada?, preguntó de repente. Sí, desde hace 8 años. ¡Qué suerte! Debe de ser difícil mantener el interés después de tanto tiempo, ¿no? La pregunta me pilló desprevenida. En realidad, nos llevamos muy bien. Por supuesto, se rió. Pero ya sabes cómo son los hombres. Siempre buscando novedades. Terminé mi entrenamiento antes de lo habitual ese día. Algo en su tono me incomodó, pero no supe decir qué. A partir de ese martes, Claudia aparecía siempre que yo iba al gimnasio. Parecía conocer mi rutina mejor que yo misma. Si llegaba a las 10, ella aparecía a las 10:05. Si cambiaba a las 3 de la tarde, allí estaba ella, puntual. Sofía, mi compañera de entrenamientos, gritaba cada vez que me veía, como si fuéramos amigas íntimas. Poco a poco, empezó con comentarios aparentemente inocentes. ¿Has pensado en cambiarte el corte de pelo? Te haría parecer más joven. Me pasé la mano por el pelo castaño, recogido en una coleta simple. ¿Crees que parezco mayor? No, por Dios. Solo que, bueno, ya sabes, después de los 30 hay que cuidarse más, ¿verdad? Yo tenía 32 años. ¿Cómo sabía mi edad si nunca se la había dicho? La semana siguiente fue sobre mi cuerpo. Con este físico debe de ser difícil mantener a tu marido interesado, ¿no? ¿Por qué dices eso?, pregunté, mirándome al espejo del gimnasio. Ay, no te ofendas. Es que, bueno, los hombres son muy visuales. A veces necesitamos un pequeño empujón para llamar su atención. Por primera vez en años, me sentí inadecuada en mi propio cuerpo. Empecé a fijarme en cosas que nunca me habían molestado, la celulitis en las piernas, la barriguita que se resistía a desaparecer, los pechos que ya no eran los mismos que a los 20. Tal vez tengas razón, murmuré. Por supuesto que sí. Soy tu amiga, Sofía. Solo quiero ayudarte. Amiga. Ella misma se declaró mi amiga sin que yo se lo pidiera ni lo deseara. Claudia siempre tenía consejos. Siempre tenía una observación. Siempre sembraba una semilla de inseguridad con esa sonrisa falsa y ese tono de quien cree estar haciendo un favor. ¿Tu marido te dice que estás guapa? A veces, mentí. Ramiro no me halagaba desde hacía meses. Qué raro. Si yo tuviera marido, me encantaría que me lo dijera todos los días. Pero bueno, cada pareja es diferente, ¿verdad? Empecé a llegar a casa cuestionándolo todo. ¿Por qué Ramiro ya no me decía cosas bonitas? ¿Por qué no mostraba interés físico? ¿Será que me había descuidado demasiado? El espejo de nuestra casa se convirtió en mi enemigo. Me miraba y veía todos los defectos que Claudia señalaba sutilmente. El pelo sin gracia, el cuerpo normal, la edad que empezaba a notarse en las comisuras de los ojos. ¿Todo bien en casa?, preguntaba Claudia siempre, con ese tono de preocupación fingida. Sí, claro. Me alegro. A veces las parejas pasan por momentos complicados. Pero seguro que tu marido te quiere mucho. ¿Por qué siempre hablaba de mi matrimonio? ¿Por qué parecía tan interesada en mi vida personal? Pero yo estaba tan debilitada por mis propias inseguridades que no podía ver lo obvio, esa mujer me estaba destruyendo sistemáticamente. Cada comentario era una puñalada. Cada consejo era un veneno. Y ella sabía exactamente lo que hacía. Sofía, eres tan buena persona. Tan inocente, dijo un día, después de verme llorar en el vestuario porque Ramiro había cancelado nuestra cena por 3ª vez en el mes. Gracias por estar aquí conmigo, respondí, genuinamente agradecida por tener a alguien con quien desahogarme. Para eso están las amigas, ¿no? Si hubiera sabido que esa amiga era la razón por la cual mi marido me cancelaba, por la cual llegaba tarde a casa, por la cual nuestro matrimonio se estaba desmoronando. Pero yo no sabía nada. Solo era una mujer siendo envenenada lentamente por su propia ingenuidad.
Ese jueves empezó como cualquier otro. Me desperté a las 6, me calcé las zapatillas y salí a correr por las calles de Malasaña. Pero esta vez corrí más lejos, más fuerte, como si estuviera huyendo de algo que ni siquiera sabía nombrar. Meses de comentarios venenosos de Claudia me habían dejado exhausta. Ya no podía mirarme al espejo sin ver defectos. Ya no podía hablar con Ramiro sin sentirme inadecuada. Correr se había convertido en mi única vía de escape. 45 minutos después, volví a casa jadeando y sudando. Abrí la puerta esperando encontrar el silencio habitual de la mañana. Ramiro ya debía estar en el trabajo a esa hora. Pero risas ahogadas venían del salón. Mi corazón se aceleró. ¿Quién podía estar allí? Ramiro no me había avisado de ninguna visita. Me acerqué despacio, aún recuperando el aliento de la carrera. Las voces se hicieron más claras. Una femenina, demasiado familiar. Una masculina que reconocería en cualquier lugar. Espiando por la puerta entreabierta, vi la escena que jamás habría imaginado vivir. Claudia estaba sentada en nuestro sofá, ese mismo sofá donde Ramiro y yo veíamos películas los domingos, como si fuera la dueña de la casa. Llevaba una camiseta escotada, el pelo suelto, maquillaje impecable. A las 9 de la mañana. Y Ramiro, mi marido, estaba a su lado, tan cómodo como si estuviera en casa de su madre. Se besaban. No un beso de despedida ni de saludo. Un beso de amantes. Sentí que el mundo se me venía abajo. ¡Ay, Ramiro!, rió Claudia, acariciándole el pecho. Tu esposa es tan predecible. Siempre corriendo a la misma hora, siempre con la misma rutina. Ella facilita las cosas, de verdad, respondió él, besándole el cuello. Hablaban de mí como si fuera un estorbo. Como si fuera una mascota que necesita su paseo diario. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir con esta farsa?, preguntó ella, jugueteando con los botones de su camisa. Poco tiempo. Estoy organizando los papeles. Cuando ella se vaya de casa, nos quedamos con todo. Perfecto. Ya me cansé de fingir ser su amiga. Es tan ingenua. Fue entonces cuando no aguanté más. Entré al salón. ¿Qué es esto? Los dos se separaron, sobresaltados. Claudia tuvo el descaro de sonreír. ¡Ay, Sofía! ¡Qué sorpresa! Sorpresa, dije, intentando mantener la voz firme. ¿En mi propia casa? Ramiro se levantó, pero sin prisa. Sin vergüenza. Se arregló la ropa con toda la calma del mundo, como si yo fuera una simple interrupción molesta. Deberías irte, Sofía, dijo, más frío que nunca lo había visto. Ya no formas parte de esto. Ya no formaba parte de esto. 8 años de matrimonio. 8 años de mi vida. Y ya no formaba parte. Claudia también se levantó, con la misma lentitud, como si disfrutara de cada segundo de la escena. ¿Pensaste que fue casualidad conocerme?, rió, cruzando los brazos. Eres una tonta fácil de manejar. Entonces todo encajó. Todo tenía sentido. Las preguntas sobre mi matrimonio, los comentarios sobre mi apariencia, el interés excesivo en mi rutina. Vosotros dos planeasteis esto, murmuré, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir por dentro. Por supuesto, aplaudió Claudia. Ramiro me contó todo sobre ti. Tus horarios, tus inseguridades, tu necesidad desesperada de agradar. Todo este tiempo fingiendo ser tu amiga, continuó, claramente divertida. Y tú tan inocente. Creyendo que alguien realmente quería ser tu amiga. Miré a Ramiro, esperando al menos un gesto de incomodidad. Alguna señal de vergüenza. Nada. Me miraba como si fuera una desconocida. Ramiro, intenté una última vez. No hay nada que decir, interrumpió Claudia, acercándose a él con posesión. Él ya eligió. Y claramente no te eligió a ti. Planeamos esto durante meses, Sofía, dijo Ramiro por primera vez con esa voz dulce que yo creía que era solo mía. Claudia te estudió. Supo exactamente cómo romperte por dentro. Y funcionó perfectamente, añadió ella, riendo. Cada comentario sobre tu pelo, tu cuerpo, tu edad, todo calculado. Sentí algo romperse dentro de mí. Pero al mismo tiempo, algo diferente empezó a nacer. Una rabia que nunca había sentido.
Una determinación que venía desde lo más profundo de mi alma. Miré a los dos, él, demasiado cobarde para terminar el matrimonio como un hombre, ella, demasiado orgullosa de haber conseguido a un hombre casado mediante manipulación. Os vais a arrepentir, dije, con una voz que ni yo reconocía. Claudia soltó una carcajada. ¿De qué? ¿De haberte quitado a un hombre que ya no te quería? ¿De haberme subestimado? Ramiro finalmente mostró alguna emoción, una sonrisa condescendiente. Sofía, siempre fuiste tan sumisa. No harás nada más que llorar. Y salí de mi propia casa, dejando a los dos riendo a mis espaldas. Pensaban que habían ganado. Que me iría en silencio, llorando, aceptando la derrota como una buena chica. ¡Qué error! Salí de esa casa con una certeza, ya no sería la Sofía sumisa que ellos conocían. Caminé por las calles de Madrid con una determinación que jamás había sentido. No iba a llorar. No iba a lamentarme. Iba a actuar. Primera parada, Internet. Busqué los mejores abogados de divorcio de Madrid. Quería a alguien implacable, alguien conocido por no aceptar la derrota. Un nombre aparecía en todos los rankings, el Dr. Daniel Ruiz. Llamé a su despacho esa misma tarde. Despacho del Dr. Daniel Ruiz, buenas tardes. Necesito una cita urgente. Divorcio. El doctor solo tiene disponibilidad para la próxima semana. Dígale que se trata de Ramiro Vélez. Y que tengo información que le va a interesar mucho. 2 horas después, estaba sentada frente al escritorio de caoba más elegante que había visto en mi vida. El doctor Daniel era un hombre de unos 50 años, pelo canoso, traje impecable y ojos de quien lo ha visto todo. Señora Alarcón, dijo, hojeando unos papeles. Cuénteme su situación. Le relaté todo. El matrimonio, la traición, el plan de Ramiro y Claudia, las humillaciones que sufrí. Me escuchó en silencio, tomando notas. Interesante, murmuró cuando terminé. Su marido trabaja en consultoría financiera, ¿verdad? Sí, en la empresa Vélez y Asociados. ¿Por qué? El doctor Daniel sonrió, no con una sonrisa amable, sino como quien acaba de olfatear una oportunidad. Porque ya investigué esa empresa antes. Para otro cliente. Y encontré cosas curiosas. Abrió un cajón y sacó una carpeta. Ramiro Vélez no es un simple asesor financiero, señora Alarcón. Tiene negocios paralelos. Negocios que a la agencia tributaria española le encantaría conocer. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de negocios? Primero, vamos a resolver el tema de la casa. Usted dijo que está a nombre de él, pero ¿contribuyó con los pagos? Contribuí con casi la mitad. Tengo todos los comprobantes de transferencia. Perfecto. Eso nos da base legal para reclamar sus derechos sobre el inmueble. Tomó un bloc y empezó a anotar. Ahora, sobre los negocios paralelos de su marido. El doctor Daniel explicó que contaba con un detective privado de confianza. Alguien discreto y eficiente. Si yo quería una investigación completa sobre Ramiro, era posible. ¿Cuánto cuesta?, pregunté. 3.000 euros. Pero le garantizo que encontraremos material suficiente para enterrar a su marido en los tribunales. 3.000 euros. Casi todos mis ahorros. Pero miré a ese hombre y vi mi única oportunidad de hacer justicia. Hagan la investigación. 2 semanas después, el doctor Daniel me llamó. Señora Alarcón, tiene que venir urgentemente. Hemos encontrado oro. Llegué al despacho en 20 minutos. Sobre la mesa, había montones de documentos, fotografías y hojas de cálculo. Su marido es más creativo de lo que pensábamos, dijo el doctor Daniel, señalando los papeles. Mire esto. El detective había descubierto que Ramiro mantenía cuentas bancarias a nombre de terceros, personas que ni siquiera sabían que sus documentos estaban siendo utilizados. Empresas fantasma creadas solo para mover dinero sin dejar rastro fiscal. Esta empresa de aquí, mostró un documento, Consultoría del Sol SL, solo existe en el papel. Pero movió 300.000 euros el año pasado. ¿Y de dónde viene ese dinero?, pregunté. Blanqueo. Su marido limpia dinero de empresarios que quieren evadir impuestos. Cobra un porcentaje y convierte el dinero sucio en inversiones legales. Había más.
Fotografías de Ramiro reuniéndose con hombres de traje en restaurantes caros. Grabaciones de conversaciones sobre porcentajes y transferencias discretas. Hojas de cálculo detalladas con movimientos sospechosos. Tenemos material suficiente para destruir su carrera, concluyó el doctor Daniel. Y lo mejor, como están casados en régimen de bienes gananciales, usted tiene derecho a la mitad de todo lo que él ganó durante el matrimonio, incluido el dinero de esas actividades ilícitas. Sentí una satisfacción que nunca antes había experimentado. Ramiro y Claudia pensaban que yo era solo una mujer ingenua y sumisa. No tenían idea de lo que les esperaba. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Primero, presentamos la demanda de divorcio por infidelidad. Eso garantiza que usted se quede con la casa. Segundo, entregamos todo este material a la agencia tributaria. Tercero, solicitamos el bloqueo de todas sus cuentas mientras la justicia investiga. El doctor Daniel organizó los documentos con la precisión de un cirujano. En una semana, señora Alarcón, su marido descubrirá que subestimar a su esposa fue el mayor error de su vida. Salí del despacho con una sensación que no tenía desde hacía meses: control. Por primera vez desde que descubrí la traición, ya no era la víctima. Era la cazadora. Y Ramiro Vélez no sabía que estaba en la mira. La bomba estalló un lunes por la mañana. El doctor Daniel me había llamado el domingo por la noche: mañana empieza la guerra, señora Alarcón. Esté preparada. A las 9 en punto, funcionarios judiciales llamaron al timbre de mi antigua casa, esa en la que ahora vivían Ramiro y Claudia. Llevaban una orden de registro y la citación del divorcio. A las 9:15, la agencia tributaria irrumpió en la oficina de Vélez y Asociados con un equipo de auditores. A las 9:30, todas las cuentas bancarias de Ramiro fueron bloqueadas. Yo estaba en el despacho del doctor Daniel siguiendo todo por teléfono. Cada llamada que recibía traía una buena noticia. Encontraron los documentos de las empresas fantasma en su oficina, me informó el doctor Daniel al colgar una llamada. Y su marido, digamos que no está reaccionando bien. ¿Cómo así? Intentó sobornar a un inspector. Delante de 3 testigos. Sonreí por primera vez en meses. El hombre que me llamó sumisa estaba desesperado. La vista de divorcio fue fijada para el viernes de esa misma semana. El doctor Daniel me preparó para cada detalle. Ramiro va a intentar intimidarla. Todavía piensa que usted es la misma mujer frágil de antes. Muéstrele en quién se ha convertido. Cuando llegó el día, entré al juzgado con un traje sastre negro, el pelo recogido, la espalda recta. Había una seguridad en mí que no sentía desde hacía años. Ramiro ya estaba allí, acompañado de un abogado que parecía nervioso. Cuando me vio, abrió los ojos de par en par. No esperaba esa versión de mí. Claudia no estaba presente, al fin y al cabo, no era más que una amante, sin ningún derecho legal en nuestra separación. Vista de divorcio, proceso número 2847, anunció el juez. Doctor Daniel, puede exponer los argumentos de la parte demandante. Mi abogado se levantó con la elegancia de quien ya sabe que ha ganado. Excelencia, la señora Sofía Alarcón fue víctima de un adulterio premeditado y cruel. Su marido no solo la engañó, sino que orquestó un plan para destruirla psicológicamente con la ayuda de la amante. Presentó las pruebas, fotografías de Ramiro y Claudia, mensajes de texto, comprobantes de que se conocían desde meses antes de que Claudia apareciera en el gimnasio. Además, continuó el doctor Daniel, descubrimos que el señor Vélez mantiene actividades financieras ilegales que comprometen todos los bienes del matrimonio. El abogado de Ramiro intentó refutar, pero el juez ya tenía los documentos de la agencia tributaria en sus manos. Señor Vélez, el juez se dirigió directamente a mi exmarido, ¿desea manifestarse sobre estas acusaciones? Ramiro se levantó, intentando mantener la compostura. Pero podía ver la desesperación en sus ojos. Excelencia, hay un malentendido. ¿Un malentendido? Interrumpí, poniéndome de pie también. El juez me miró. ¿Señora Alarcón? ¿Puedo hablar, Excelencia? Él asintió. Me giré hacia Ramiro, sintiendo una calma que nunca había experimentado. Era mi turno de tener el control. Una vez me dijiste que yo era demasiado sumisa para hacer algo más que llorar, dije, mirándolo directamente a los ojos. ¿Lo recuerdas? Ramiro se puso pálido.
Claramente no esperaba que mencionara eso. También dijiste que era fácil de manipular. Que tu amante me estudió para descubrir cómo romperme por dentro. El juez frunció el ceño, interesado. ¿Sabes qué descubrí, Ramiro? Continué, saboreando el dulce gusto de la venganza. Que tú eres tan tonto, tan fácil de controlar. Ahora sí. ¿Quién vibra con este giro inesperado? Comentad qué os ha parecido. Usé exactamente las mismas palabras que Claudia me dijo aquel día en el gimnasio. La ironía no pasó desapercibida para nadie en la sala. Mientras tú jugabas a la casita con tu amante, yo reunía pruebas de todos tus crímenes. Mientras os reíais de mí, yo descubría cada cuenta ilegal, cada empresa fantasma, cada céntimo sucio que escondiste. Ramiro intentó hablar, pero no había terminado. Pensaste que me iba a quedar callada. Que me marcharía en silencio como una niña buena. Pero olvidaste algo importante, una mujer traicionada y humillada puede ser lo más peligroso del mundo. El silencio en la sala era absoluto. La casa me pertenece legalmente, contribuí con los pagos. Tus negocios ilegales ahora son problema de Hacienda. Y tu reputación, sonreí, bueno, esa te la destruiste tú solo. El juez golpeó el mazo. Por la documentación presentada y las pruebas de adulterio y actividades financieras sospechosas, concedo el divorcio a favor de la señora Alarcón. La casa queda a su nombre. Los bienes del matrimonio serán divididos tras la conclusión de la investigación fiscal. Ramiro se desplomó en la silla. En una semana había perdido a su esposa, la casa, la empresa y la reputación. Salí del juzgado sabiendo que se había hecho justicia. Pero esa era solo la primera parte de mi venganza. Lo mejor aún estaba por llegar. Han pasado 6 meses desde la audiencia. 6 meses desde que mi vida cambió por completo. Me había mudado de vuelta a mi casa, que ahora era oficialmente mía. La reformé entera, cambié la decoración, borré cualquier rastro de Ramiro de aquellas habitaciones. Era como reconstruir no solo el hogar, sino también a mí misma. Volví a correr por las mañanas, pero ahora por placer, no por desesperación. Seguía yendo al gimnasio, uno distinto, por supuesto. No quería pisar ese lugar donde fui humillada durante meses. Mi autoestima había regresado. Mejor aún, estaba más fuerte que nunca. Esa tarde de octubre, caminaba por el centro de Madrid, volviendo de una reunión con mi nuevo abogado, el doctor Daniel ahora gestionaba mis inversiones. El dinero recuperado de los negocios ilegales de Ramiro me había dado una independencia financiera que nunca antes tuve. Era una tarde soleada, y me sentía bien. Libre. Fue entonces cuando la vi, la carpa. En medio de la Puerta del Sol, entre decenas de vendedores ambulantes, había una pequeña carpa de comida mexicana. Tacos, burritos, quesadillas. Nada especial, como tantas otras en Madrid. Pero los vendedores me llamaron la atención. Un hombre y una mujer, ambos con delantales simples, el pelo recogido, sin maquillaje llamativo. Gritaban para atraer clientes. Tacos frescos. Los mejores burritos de Madrid. Me acerqué un poco más. Era Ramiro. Y Claudia. Mi exmarido, que un día vestía trajes caros y conducía un BMW, ahora sudaba sirviendo comida callejera. Claudia, que se creía la dueña del mundo con sus vestidos de marca, ahora llevaba un delantal manchado y el pelo hecho un desastre. Por un momento, pensé en dar media vuelta. No necesitaba exponerme a eso. Pero entonces recordé todas las humillaciones. Cada comentario venenoso. Cómo se rieron de mí cuando me echaron de mi propia casa. Decidí acercarme. Buenas tardes, dije, deteniéndome frente a la carpa. Ramiro levantó la cabeza y me reconoció al instante. Su rostro se volvió blanco. Claudia tardó unos segundos en darse cuenta de quién era. Cuando me vio, su expresión pasó de sorpresa a incomodidad. Sofía, murmuró Ramiro. Hola, Ramiro. Claudia, dije con una voz tranquila, casi amistosa. Qué coincidencia encontraros aquí. Se miraron entre ellos, claramente incómodos. ¿Podríais prepararme un burrito? Pregunté como si fuera una clienta cualquiera. De pollo, por favor. Ramiro dudó, pero empezó a prepararlo. Le temblaban ligeramente las manos. Claudia no podía mirarme a los ojos.
La mujer que un día me dijo que yo era fácil de manipular ahora parecía una niña asustada. ¿Cómo va todo? Pregunté casualmente, mientras Ramiro montaba mi burrito. Bien, mintió. Estamos, empezando de nuevo. ¡Qué bien! Empezar de nuevo siempre es importante. Tomé el burrito, pagué los 5 euros y le di un gran mordisco. Masticaba despacio, pensativa. Ellos me observaban, expectantes. Vaya, dije al fin, con una mueca. Esta comida está bastante regular. He probado mejores. Ramiro bajó la cabeza. Claudia se mordió el labio. Pero no os preocupéis, continué, tirando el resto del burrito en la papelera junto a la carpa. Estoy segura de que mejoraréis con el tiempo. La práctica hace al maestro, ¿no? Di unos pasos para marcharme, pero me detuve y me giré. Ah, Claudia, llamé su atención. Ella levantó la vista, insegura. ¿Recuerdas cuando me dijiste que yo era una tonta fácil de manejar? Asintió tímidamente. Pues mira. Al final, los que resultaron fáciles de manejar fuisteis vosotros. Y me marché caminando, sin mirar atrás. Escuché a Claudia suspirar pesadamente. Ramiro no dijo ni una palabra. Caminé por las calles de Madrid con una sonrisa en el rostro. No era una sonrisa de venganza cruel, sino de alguien que por fin encontró la paz. Ellos lo habían perdido todo, la casa, el dinero, la reputación, el estatus social. Vendían comida callejera para sobrevivir, probablemente compartiendo un piso minúsculo en algún barrio periférico. Yo, en cambio, era libre. Tenía mi casa, mi independencia, mi dignidad restaurada. Y, lo más importante, había descubierto quién era realmente. No la mujer sumisa que ellos conocieron. No la esposa desesperada por aprobación. Era Sofía Alarcón. Una mujer que sobrevivió a la traición, luchó por la justicia, y ganó. Venganza completa. ¿Se merecían este final? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Y ahora, nadie más controlaba mi historia. Esa ya no era la historia de una mujer traicionada. Era la historia de una mujer que se levantó, luchó y triunfó. Y esa mujer caminaba por las calles de Madrid con la cabeza bien alta, sabiendo que lo mejor de su vida aún estaba por venir.